Un ciclo de uso es una herramienta narrativa que utilizamos en diseño industrial más que nada para presentar cuáles son los pasos o cuál es cómo se utiliza nuestro diseño. En este caso, en estos ejercicios que vamos a estar haciendo, vamos a utilizar diseños que ya existen, productos que ya tenemos y que podemos palpar para entender mejor los conceptos, pero esto mismo debemos aplicarlos a nuestros diseños. En el caso de esta sesión vamos a hacer un ciclo de uso de esta herramienta, este tipo de mancuerna, de Miniso, que nos va a ayudar a entender los conceptos. Por ahí les dejo también el proceso del ciclo de uso en un exacto, pero todos van a ser ligeramente diferentes. Lo primero que tendríamos que hacer es aplicar las herramientas de planeación que ya habíamos mencionado anteriormente para una lámina de presentación. Con todo esto estamos hablando de composición. ¿Qué elementos van a ir dentro de nuestro trabajo? ¿Qué elementos van a quedar fuera? ¿Qué elementos son más importantes? ¿Y qué elementos podemos hacer más pequeñitos? Entonces, nosotros tenemos que empezar, o esa es mi metodología cuando menos, haciendo un listado de qué cosas hace este producto. Obviamente, la función principal es apretarlo. Entonces vamos a poner aquí en un listado, apretar, pero para que sea todavía más claro, yo creo que hay que mostrar el movimiento. Y dentro del movimiento podemos mostrar algunos detalles, inclusive, de cómo está el mecanismo. Eso no le compete tanto al usuario, pero también hay que pensar que el ciclo de uso no necesariamente se lo vamos a enseñar al usuario. O tenemos que redefinir quién es el usuario. ¿Es el cliente o es el usuario final? Entonces ahí tenemos varios tipos de usuarios. Luego platicamos sobre eso más a fondo. Pero por lo pronto queremos mostrar los mecanismos también. Entonces vamos a mostrar aquí apretar en dos posiciones. Vamos a mostrar también aquí donde se ajusta. Este tiene un mecanismo de ajuste para que sea más ligero o más duro. Entonces eso también lo tenemos que agregar. Podemos agregar la parte de la ergonomía, donde debe de sujetarlo. Esta textura que tenemos aquí nos va a ayudar. Entonces esos son detalles, pero vamos a ponerle como detalles y entre paréntesis ergonomía. ¿Y cuáles son? Podríamos poner nada más o podríamos poner los dos, dependiendo del espacio y del espacio de la composición que queramos dedicar. Entonces, yo creo que es un producto sencillo. Con esta información es más que suficiente. Podríamos decidir entonces a dónde lo vamos a presentar. Bueno, como ya les había comentado en la actividad anterior, pero igual lo volvemos a mencionar. Yo puedo mostrar aquí mi producto y lo ideal es de que dibujarlo. Tienes que estudiar, tienes que entender muy bien la forma. Está muy sencillo, tiene un par de curvas, pero hasta ahí eso es lo más complicado de este diseño. Pero lo que tenemos que entender muy bien es que una vez que empezamos a entender ya el objeto, de que ya, bueno, esas son las proporciones, etcétera, etcétera, debemos de hacerlo interesante. ¿A qué me refiero? Aquí estoy haciendo esta perspectiva, desde este punto de vista. Y pues está bien, es correcto. Me da mucha información del objeto. Está bien resuelto, más o menos. Aquí vamos trabajando paso por paso, haciendo una deconstrucción del objeto. Igual es un objeto bastante sencillo. Comencé dibujando una cara porque prácticamente pues
una extrusión este objeto. Tiene un par de redondeos aquí que vamos a tener que resolver, pero en general es un objeto bastante sencillo. ¿Pero a qué me refiero con hacerlo interesante? Bueno, como vamos a dibujar este objeto múltiples veces, imagínense que este fuese nuestro diseño, tendríamos que dibujarlo muchas veces en nuestra lámina de presentación, en el ciclo de uso. Si tuviéramos que hacer planos descriptivos, pues también lo tenemos que dibujar un montón de veces allá. Pero vamos a suponer que esos planos descriptivos no los va a ver la misma persona que va a ver nuestro póster. Vamos a pensar que podemos mostrar todo nuestro trabajo en una sola lámina o en un solo póster. Entonces, tenemos que hacerlo interesante. Yo puedo hacer un montón de dibujos de esta vista para explicar que el ajuste, que los detalles ergonómicos, que incluso que las posiciones. Entonces, la única de estas que me obliga a cambiar de posición es para mostrar el movimiento. Entonces, vamos a suponer que queremos mostrar todo, ¿no? Si yo me agarro y me pongo a dibujar esto una y otra vez en la misma posición, lo que vas a conseguir es monotonía. Entonces, de hecho, bueno, aquí me equivoqué. Este es el que se inclina. Pero incluso podemos dibujar los dos empalmados y nos da mejor el movimiento. La idea del movimiento, que es lo que queremos mostrar. Pero bueno. Crearíamos monotonía. Y esa monotonía, últimamente lo que va a hacer es que la persona que vaya a leer tu proyecto lo va a saltar. Lo va a ver y va a decir, ah, qué flojera. Y va a ver otra cosa. Y todo el esfuerzo que te dedicaste para que esa persona viera tu proyecto, tu trabajo, pues va a quedar al final desperdiciado. Entonces, por eso es que necesitamos evitar la monotonía. Aquí no me cupo, pero no pasa nada. Estamos planeando cómo lo vamos a dibujar para después hacerlo en limpio. Pero bueno, tenemos que cambiar las posiciones. Algo que podemos hacer rápidamente sin tener que dibujar una y otra vez aquí esto. Pero sin tener que cambiar constantemente la perspectiva. Podemos mostrar como de especie de detalles o de vista de lupa, por ejemplo. Si quiero mostrar el ajuste, a lo mejor con esto es suficiente. Aunque si yo lo veo de acá arriba, veo este tornillo y eso es mucho más interesante. Entonces hay que validar o balancear ese tipo de detalles. Necesito o me ayuda que lo vea de esta manera o de veras a lo mejor es más conveniente dibujarlo así. Y vamos a probar. Al principio es un proceso de experimentación. Tú en tu cuaderno de bocetos ponte a ver el objeto desde varios puntos de vista. Si es tu diseño, quiere decir que nunca lo has visto desde ciertos puntos de vista. Entonces te va a ayudar a un proceso que se llama exploración de formas. Donde vas a entenderlo desde todos sus ángulos. Y en este caso, que es un objeto que yo no diseñé, pues también me va a ayudar porque no lo he dibujado de todos los ángulos. De hecho, solo lo he dibujado esta vez. Entonces, me va a ayudar a entenderlo mejor y que cuando lo quiera cambiar o rotar, poderlo dibujar más precisamente y más fácil. Entonces, todo ese proceso me va a ayudar. No hay manera de perder el tiempo en esto. Y por supuesto, pues es la práctica del dibujo. Que a todos nos sienta bien seguir practicando. Bueno. Entonces, aquí yo puedo mostrar desde un poquito más de arriba
este mecanismo. Y este mecanismo lo puedo reforzar con una flecha que nos dé la idea. Esta flecha la podemos hacer como que una especie de cilindro que siga la misma, el mismo diámetro que tenemos de este detalle. Por ahí les voy a pasar unos ejemplos de flechas dibujadas que son bastante benéficos. Se ven bastante bien en este tipo de presentaciones y hay que aprender a hacerlas. Entonces vamos a pasar esto un poquito en limpio porque ya hice aquí un rayadero. Igual estos son bocetos burdos, así se les denomina. Cuando son bocetos que son básicamente para ti, exploratorios, también se les puede, los pueden encontrar con ese nombre. Y si tú ves el cuaderno de bocetos de cualquier dibujante, vas a encontrar un montón de esos. Por supuesto, y ahora que se ha puesto de moda, vas a encontrar un montón de sketchbooks o de cuadernos de bocetos hermosos. ¿Por qué? Porque se puso de moda mostrar el cuaderno de bocetos como si fuera un portafolio. Entonces, la maña que tienen la mayoría de los dibujantes es que tienen un cuaderno de bocetos de presentación y el cuaderno de bocetos real. Entonces, si ves el cuaderno de bocetos real, vas a ver un montón de dibujos burdos. Y no tiene nada de malo. El dibujar es una manera de pensar y estamos dibujando con el lápiz, con la pluma. Y no debes de avergonzarte de que haya unos dibujos así. Pero bueno, aquí terminamos de dibujar esta vista. Yo creo que nos podría funcionar. Habría que ver hasta dónde se dibuja. Se puede marcar esto con una especie de círculo, así como acá. Algo así, que me delimite y me diga hasta aquí voy a dibujarlo. Porque si no me termino dibujando pues todo y no es la intención. Entonces aquí podría dibujar esto de esta manera. Y me parece un buen dibujo o una buena posición. En este no me convence tanto. Yo creo que podríamos hacerlo como uno solo. ¿A qué me refiero? Así como está. No, yo primero había pensado de que uno así y luego el otro así. Pero para mostrar el movimiento es más efectivo si lo dibujo los dos empalmados. Aquí tú puedes tomar la decisión si lo vamos a dibujar como una vista ortogonal, es decir, así como todo plano, o si lo vas a dibujar con cierta perspectiva. Yo creo que en este caso, por más que no me guste la vista ortogonal, sería benéfico dibujarlo así. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión de la proporción que no tenemos en otra vista. Igual, podemos hacer una serie de vistas por ahí alrededor de la composición que me ayude a entender bien el objeto, y esto solo nos va a ayudar a reforzar esa idea. Entonces aquí vamos a generar esta vista que nos va a ayudar a tener una mejor lectura de la forma, porque por ejemplo este ángulo no se aprecia tan bien desde esta vista, y sí lo va a hacer cuando lo ponga así, que se inclina. Bueno, ese es un buen ejercicio porque me está obligando a hacer ejercicio físico también, para tratar de entender muy bien cómo está este mecanismo. Aquí, en este mismo dibujo, también podría mostrarse
una vista de lupa mostrando pero eso está en veremos. ¿Puede ser benéfico? Bueno, entonces ya tenemos una serie de vistas por aquí que podemos utilizar para tener bien ubicado o bien mostrado nuestro objeto. Bueno, una vez que tenemos esto más o menos resuelto, toca tratar de imaginarnos cómo vamos a ubicar los elementos en nuestra composición. A mí me funciona dibujar una serie de hojas pequeñitas que me representen pues la hoja completa que voy a hacer. Y después tratar de resolver así en pequeñito mi composición. Entonces hago varios como bocetos rápidos de esta composición, de dónde puedo poner cada uno de los elementos. A mí me gustaría que en este, por ejemplo, tener una vista interesante, una perspectiva completa como esta aquí al principio, algo así. Esto es un dibujo súper burdo que solo me va a ayudar para ubicarlo en el espacio. Y luego tener aquí una serie de los pasos, ahora sí. En este caso podríamos poner apretar aquí en el primer paso, que es este tipo vista ortogonal. Luego podríamos poner en el ajuste y luego podríamos poner detalles. Ese no lo he dibujado, pero podríamos decidir que fuera uno de esos detalles, aunque también podríamos poner un acercamiento aquí del mismo mecanismo. Puede ser en vista ortogonal o puede ser visto en esta otra postura, en alguna otra postura donde se alcance a ver bien esta parte. Vamos a hacer ese dibujo aquí aparte, vamos para tener el detalle más o menos entendido de cómo funciona este mecanismo. Y bueno, entonces haríamos una serie de dibujos rápidos para entender pues cómo va a funcionar, cómo lo vamos a poner ya en la composición completa. Entonces en este vamos a poner ese mecanismo. Algo así como cortándolo aquí. Este al final no va a tener un cuadrito. Podemos jugar con esa composición. Podemos no poner la perspectiva completa. Un tipo de ciclo de uso que se utiliza muy seguido es en círculo. Entonces podemos poner el paso 1 aquí donde se aprieta, que es pues lo más importante, diría yo. Para eso es el objeto. Otro donde estuviera el ajuste, esta imagen que teníamos acá. Otro donde a lo mejor se viera el mecanismo, este dibujo que habíamos hecho recientemente. Y otro a lo mejor donde se mostrara un detalle nada más del mango, donde se ve que tiene silicón y tiene esta textura. Todos estos detalles llevan también a texto, aunque fuera algo muy sencillo. No, de hecho lo ideal no es poner párrafos de texto, es nada más poner como que ideas, si acaso un renglón, pero ideas rápidas que nos ayuden a definir
o a hablar con mucha claridad conjunto al dibujo. Podemos seguir haciendo estos acomodos. Otro que hay es como que una tira aquí abajo donde se van mostrando una serie de los pasos aquí abajo. Se pueden reforzar con flechas o se pueden reforzar con números. Aunque también hay que ver si nuestro ciclo de uso pues realmente tiene un orden. Si no tiene un orden, entonces realmente pues lo podemos dejar así. Pero si de veras necesitamos de que leer paso 1, 2 y 3, entonces sí nos ayuda a ponerle este tipo de secuencia. Este producto en particular no tiene una secuencia. Se podría decir que primero lo aprietas y luego te das cuenta que lo quieres ajustar. O si ya lo habías ajustado antes, pues lo ajustas y luego lo aprietas. Entonces, y el detalle ergonómico, pues nada más nos va a mostrar dónde va a posar tu mano. En cuyo detalle podemos poner manos, aunque todavía no llegamos a ese tema. Entonces sería cuestión de si te animas a dibujar la mano. Ahorita me la voy a saltar, pero más adelante estaríamos dibujando objetos con su ergonomía con la mano, por ahí. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Es un trabajo rápido. Me fui por una de los acomodos que había presentado aquí. Donde tenemos la perspectiva aquí. Podríamos trabajarla muchísimo más. Y luego tenemos aquí 3 pasos. En uno de ellos decidí hacerle como una especie de zoom para que se alcance a apreciar todavía mejor la textura. Aquí les voy a mostrar, vean este ciclo de uso, está basado en esta navaja, en este exacto.
En la parte superior se mostró la perspectiva. No siempre se tiene que mostrar la perspectiva así como ilustrativa, pero sentí en este caso que también como son poquitos la información que necesito para este ciclo de uso, realmente podía expresarme o mostrar esto en su esplendor, y luego abajo en una especie de cintilla mostrando ya los pasos o las interacciones que va a tener el usuario con el producto. Bueno, espero que se haya entendido todo muy bien, y pues ya saben, cualquier duda me pueden comentar ahí por comentarios o por el chat.